Hemos visto en la jornada de DCH sobre el futuro, las tendencias de formación, varios aspectos muy interesantes. Una relevante fue la exponencial evolución de las necesidades tecnológicas, que es algo muy evidente. Y al contrario, la adaptación del humano a todo este cambio, y que eso efectivamente para mí una conclusión muy importante es, eso afecta directamente a los que nosotros dedicamos a la gestión de talento y a la cualificación de las personas. Y creo que los retos han quedado muy claros entre todos, es cómo afrontamos todo este cambio y con la velocidad que todo eso avanza, cómo mantenemos a nuestro personal ahí bien formado con la velocidad adecuada para afrontar estos retos y gestionar este cambio. Desde BMW hemos identificado esto perfectamente bien y se traduce para nosotros en una directa necesidad de más formación y más cualificación de nuestro personal de la red de concesionarios, directamente relacionado evidentemente con cambios tecnológicos que se ve en el sector de automóvil, en el área de movilidad perfectamente, como el vehículo eléctrico, el vehículo conectado, el vehículo autónomo, que requieren capacidades, habilidades y competencias diferentes a lo que vimos hace un par de años, tanto a nivel de perfiles de taller como a perfiles del área comercial, de postventa y efectivamente también del management. De nuestra parte, afrontamos este reto con dos propuestas que además se acompañan bien. Por una parte es la adaptación de nuestro modelo formativo, que apuesta bastante más por una formación a distancia, puramente por decir, para tener un modelo sostenible, también con respecto a gastos o inversión, tenemos que encontrar formatos que para el propio participante resultan más fácil y de forma más económica para atender, y aprender a distancia es la solución adecuada en este sentido. Y la segunda palanca es que lo acompañamos con nuestros servicios de recursos humanos a través de un programa que se llama Gestión de Talento, Retail HR. Ahí ya vemos que en un momento antes de contratar a una persona nueva en un concesionario, nosotros ya estamos ahí como marca apoyando con lo que es la búsqueda de talento relacionado con employer branding, con evaluaciones, assessments, contraste de competencias, pero justo después adaptar bastante mejor lo que es nuestra oferta formativa. Entonces estos dos conceptos se acompañan bien. Y el gran reto, la verdad, en formación para nosotros es decir, cómo gestionamos este cambio a una formación a distancia. Por una parte, por nosotros internamente, que necesitamos de manejo de tecnología, porque es muy diferente trabajar algo delante de una cámara con el público, no está en tu sala, que trabajar de forma muy clásica en aula. Entonces vemos que necesitamos también habilidades, capacidades muy diferentes en nuestro propio equipo, especialmente de los formadores, y también el manejo de la tecnología con nuevas plataformas que estamos buscando para ofrecer el contenido de forma bastante más directa que nuestro Learning Management System más tradicional. Entendemos que tenemos que estar muy cerca al alumno, al empleado, y ofrecerle este contenido y este acceso a lo que es contenido formativo en cualquier momento, en cualquier dispositivo, porque a eso estamos hoy acostumbrados en cualquier entorno. Por otra parte, también nuestros procesos internos, cómo nos dirigimos, cómo comunicamos con nuestros clientes, alumnos, empleados en la red de concesionarios, cómo nos dirigimos a ellos, cómo les ofrecemos un contenido de formación y cómo les invitamos a participar en ello. Entonces eso hoy es también de forma muy diferente, de forma mucho más directa, en lugar de una convocatoria a un curso habitual que conocíamos hace tiempo. Relevante y lo más clave o lo más importante para nosotros en este sentido es entender muy bien
cómo funciona el alumno, cómo funciona el empleado con respecto a su motivación para aprender y su preferencia de estilos de aprendizaje. En este sentido, notamos que para un autoestudio, una disposición de aprovechar un contenido que no tengo disponible en aula, sino a través de unas plataformas, necesito disponer también de otra motivación y de otras capacidades de mi propio autoestudio. Así realizamos hace un par de años un estudio sobre justo estas características en nuestros 3.500 empleados en la red, y el resultado fue bastante llamativo, diciendo realmente hay perfiles diferentes que tienen que ver con edad, que tienen que ver con funciones que ocupan en un concesionario, y también sus preferencias de aprender y autoaprender son muy diferentes, y lo vamos a tener en cuenta, ya lo tenemos en cuenta en todo lo que es nuestra oferta formativa. Y la segunda palanca es justo eso, cómo entramos en identificación de las competencias y de los perfiles adecuados ya en un momento antes de contratar, porque vemos también que el aspecto de aprendizaje está ganando en importancia. Un profesional que hoy en día se quiere mantener atractivo y al día como profesional, vemos que es una competencia clave, no solo adaptarse a este cambio, sino también tener esa capacidad de autoformarse del autoestudio. Entonces eso ya en la fase de selección de personal ofrecemos al concesionario esa herramienta para identificar esas capacidades y dar la importancia a estas competencias transversales que después nos ofrecen una base sana para seguir con un desarrollo de cada persona y de forma más individual que a lo mejor lo hicimos en el pasado.